noches, ¿cómo les va a ustedes, amigos queridos de la Iglesia Misionera de Salta, de nuestro amigo Carlos Clavijo, de toda su familia? Quien les habla, Darío Farías, soy integrante de Piedras Vivas. Bueno, soy pastor, cantante, compositor, pero bueno, sería lo de menos. El tema sería compartir a Cristo, más en este tiempo tan complicado que se está viviendo, saber que Cristo es tu fortaleza, es tu ayudador, es tu Señor, es quien te levanta, quien te sostiene. Dice el Salmo 104, entren a sus puertas con acción de gracia. Quiero compartir algunas canciones. Hoy te encontré y pude contigo hablar. Estabas tan triste, sin ganas de continuar. Estabas llorando, ya no querías vivir. Sola en aquel rincón oscuro del Club Muñiz. Hoy me has contado que te sientes frustrado. Quiero decirte que tomes su mano, la mano de Cristo, siempre extendida, siempre dispuesta a darte un abrazo. Son manos que curan, son manos que sanan todas tus heridas. La mano de Cristo, siempre extendida, siempre dispuesta a darte un abrazo. Son manos que curan, son manos que sanan todas tus heridas. Te levantará, y si ya no puedes más, acudirá a tu favor, Él no será neutral. Te abrazará y nunca te dejará, porque pensó en ti, jamás te olvidará. Hoy me has contado que te sientes frustrado. Yo quiero decirte que tomes su mano, la mano de Cristo, siempre extendida, siempre dispuesta a darte un abrazo. Son manos que curan, son manos que sanan todas tus heridas. La mano de Cristo, siempre extendida, siempre dispuesta a darte un abrazo. Son manos que curan, son manos que sanan todas tus heridas. Esas manos siempre están extendidas hacia vos, están extendidas hacia una humanidad decadente, una humanidad que necesita a gritos, la presencia de Dios para satisfacer cada necesidad, cada circunstancia. Él es quien llena cada parte, cada área de nuestra vida. Cristo llena cada parte de nuestra vida. Esta canción lleva por título Quiero que lo sepas, que Jesús te ama.
es que mi sueño es tan real. No sé cómo decir todo lo que hay en mí. Respiro tu verdad. En mi camino hay claridad. No es solo existir, sino también vivir. Tu amor me hizo feliz. Quiero que lo sepas y no encuentro ya palabras para que lo entiendas, que Jesús te ama. Quiero que lo sepas y no encuentro ya palabras para que lo entiendas, que Jesús te ama. No puedo expresar, pues 1000 palabras no sabrán decir cómo vive en mí y quiere vivir en ti. Cambiarás, sé que serás feliz. Quiero que lo sepas y no encuentro ya palabras para que lo entiendas, que Jesús te ama. Quiero que lo sepas y no encuentro ya palabras para que lo entiendas, que Jesús te ama. Quiero que lo sepas. Quiero que lo sepas. Jesús te ama, es lo más importante. Te puedo asegurar que conozco a Jesús desde muy chiquito y en todo el transcurso de mi vida Él ha sido lo más importante en medio de las circunstancias difíciles, porque el cristianismo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una maduración, tiene que ver con un crecimiento. Y siempre, absolutamente siempre, vas a tener que pasar por esas circunstancias complicadas, difíciles. A veces parece que el Señor te abandona, te deja de lado, las cosas no salen como vos querés, pero ahí se está formando tu carácter. Ahí el Señor está formando tu carácter, el carácter de Cristo. Dice el apóstol Pablo, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la profundidad, cuál es la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia, por todas las edades, y por los siglos de los siglos. Eso habla en Efesios 3, 17 al 21. Y quiero cantar una última canción, no quiero cansarlos, fue un pedido del amigo Carlos, y cantemos Galileo, muy conocida. Galileo incansable, que caminas por las calles hambrientas de amor, con verdades concretas y misterios furiosos en el corazón. Vas sembrando esperanza y esquivando las lanzas
de la cruel religión, con propósito eterno, tu mirada serena de conquistador. Llévame, Nazareno, no tienes nada, pero tienes todo, quiero tenerlo. Quiero empezar de nuevo, ser un testigo de tus palabras y tus hechos. Galileo, no entiendo, pero estoy convencido que eres el mejor. He dejado mis redes, he dejado el pasado, he hallado el amor. Aunque no me comprenden, me dicen que soy loco, que perdí la razón. Vivo entusiasmado, sé muy bien por qué vine y a dónde voy. Llévame, Nazareno, no tienes nada, pero tienes todo, quiero tenerlo. Quiero empezar de nuevo, ser un testigo de tus palabras y tus hechos. Llévame, 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 Nazareno. No tienes nada, pero tienes todo, quiero tenerlo. Quiero empezar de nuevo, ser un testigo de tus palabras y tus hechos. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos en este tiempo. Ser testigo de sus milagros, de sus hechos, de la vida de Cristo obrando en nosotros permanentemente las 24 horas del día. Les mando un abrazo grande, fraternal, a toda la Iglesia Misionera de Salta, a Carlitos Clavijo, su familia, de parte de Marce, mi esposa también, a todos. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles en este día domingo, día de estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por esta invitación de la Iglesia Cristiana Misionera en Salta. Gracias a los responsables y pastores en aquel lugar por esta invitación. El pastor Lucio, Carlos, David, grandes amigos que he cosechado a través de la vida, compañeros de estudios que Dios me permitió conocer hace algunos ayeres, cuando estábamos en este camino de la preparación acerca de qué es lo que vamos o qué íbamos a hacer en nuestras vidas, y cada quien ha tomado su camino, y me da mucho gusto que a estos tres grandes hombres Dios haya unido y los haya llevado a aquel hermoso lugar en Argentina, Salta la Linda, una de las provincias más emblemáticas de aquel hermoso país, y me da gusto poder compartir con ustedes en estos momentos. Me presento, mi nombre es Nicolás Rizzo, estoy sirviendo a Dios en el país de México, en Zapopan, esto es en Jalisco, pegadito a Guadalajara, ¿no es cierto? Guadalajara es municipio principal, cabecera del estado de Jalisco, y en su alrededor, en el conurbano, por así llamarlo, se encuentra esta ciudad, Zapopan, una ciudad con un poquito más de 3 millones de habitantes, con una gran concentración en cuestiones de empresas y cuestiones administrativas, y Dios nos dio el privilegio, junto con mi esposa,
hace ya más de 18 años de estar sirviendo en esta parte del país y con gozo lo hacemos. Llegamos recién casados, es más, mi esposa es de este lugar y mi suegro, como todo hombre que respeta y hace respetar a su familia, ama a su familia, me dijo: ¿quieres a mi hija? Tienes que venir por ella. Vine, me casé, fuimos un tiempo a Argentina, servimos allí en mi ciudad, en Arroyito, en Córdoba, y nosotros después de unos meses aceptamos la invitación o respondimos al llamado de nuestro Señor a venir a servir aquí a Guadalajara, a Zapopan, más específicamente en la iglesia presbiteriana Rey de Reyes, ¿no es cierto? Llegamos en principio a servir a nuestro Dios a través del ministerio juvenil. La iglesia es una iglesia que nosotros llegamos y era joven, tenía aproximadamente unos 3 años, tenía un culto dominical, actividades para jóvenes, los ministerios, toda una estructura e infraestructura de ministerio muy interesante. Formamos parte de este equipo, hemos sido bendecidos por Dios y hoy la iglesia cuenta en la actualidad con 5 cultos dominicales que se llevan a cabo, donde cada persona llega. Digamos, son 5 iglesias dentro de una misma iglesia, cada persona llega a su culto. Es un gran trabajo el domingo, ahí somos 3 pastores que estamos también al frente de esta obra. Y realmente ha sido un privilegio para nosotros, en especial para mi familia, que se las voy a presentar a continuación en una foto que voy a poner por aquí para que los conozcan. Mi esposa Karina, mi hijo mayor Daniel, mi hijo menor Tomás y un servidor que les habla. Formamos parte de esto que Dios tenía para nosotros en este país y estamos realmente gozosos hoy de ver cómo Dios ha avanzado en esta obra y ha hecho de esta iglesia algo muy grande. En nuestro peregrinar por el ministerio aquí también fuimos invitados a trabajar un tiempo en una zona de Guadalajara, o una zona del país de México que se llama el Bajío, que abarca varios estados, donde fuimos desafiados a plantar ministerios juveniles dentro de las iglesias presbiterianas que no conocían, lo que seguramente ustedes conocen como clubes bíblicos. Estuvimos 2 años, un poquito itinerante dentro del país. Dejamos, por la gracia de Dios, instituidos varios grupos de jóvenes con los cuales hoy tenemos muchos recuerdos, muchos amigos, y de repente tenemos la oportunidad también de ministrarles. Pero ante el crecimiento exponencial de la iglesia hubo la necesidad de retornar a nuestra iglesia madre, por así llamarlo, ¿no es cierto? Y estamos hoy establecidos aquí, colaborando en el Ministerio de Varones, en el copastorado y administrando o supervisando el ministerio juvenil que continúa gracias a Dios. Somos, por la gracia de Dios, una iglesia misionera, ya que desde esta iglesia que le llamamos Iglesia Madre, hoy la iglesia Rey de Reyes cuenta con iglesias hijas dentro del mismo estado en Jalisco, en un lugar que se llama Tlaquepaque, en otro lugar que se llama Tlajumulco, iglesias crecientes con familia pastoral instalada en aquel lugar. También fuera del estado, en el estado de México, hay una iglesia que se ha plantado, eso es más o menos a 7 horas donde nosotros estamos. En el estado de Michoacán, junto con los purépechas, ¿no es cierto?, una etnia que allí están, hay una misión que ya tiene varios años y que después de mucho trabajo se ha ganado el respeto del lugar y es un gran testimonio dentro de esa población. En la costa de Jalisco, a unas 4 horas de aquí, también se ha podido plantar una iglesia en Rebalcito. La verdad que es un lugar que nosotros utilizamos para campamentos con los jóvenes, nos vamos en el verano, pero ante la necesidad Dios pudo poner en aquel lugar o dio la posibilidad de poner en aquel lugar una obra misionera, y eso es algo que realmente llena de gozo porque podemos ir con nuestros jóvenes y colaborar. Y también en Querétaro también hemos podido plantar allí una iglesia y nos da mucho gozo ver cómo la obra de Dios no se detiene a pesar de nosotros, de las fallas que tenemos y los limitados que somos. Dios sigue utilizando nuestras vidas. El ser testigo de todo esto y ser parte de esto no trae más que nosotros gozo, ¿no es cierto? Porque vemos que la obra de Dios es tan grande y damos gracias porque se puede valer de nuestros dones y nuestros talentos, aún con limitaciones, para que la obra no se detenga. Tenemos mucho trabajo, mucho por hacer por la gracia de Dios y siempre queremos orar, y esto es algo que quiero compartir con ustedes y pedirles que oren por nosotros. Siempre oramos por poder ser dignos
de tanta obra y de tanta labor en el ministerio. Que Dios realmente pueda bendecirnos como familia. Todo esto que vemos no se podría haber logrado sin el apoyo de Dios en primer lugar, pero sin la contención de una familia que entendió de qué se trata el llamado. Mis hijos son 2 adolescentes que van creciendo, gracias a Dios, en el temor de Dios. Oramos mucho a Dios por ellos, para que Dios realmente sea quien transforme sus corazones y que entiendan qué es lo que hacen papá y mamá. Si ellos quieren y si ellos son llamados, vamos a apoyarles en la obra del Señor. Si no, vamos a apoyarles siempre porque son nuestros hijos y les amamos. Así que motivo de oración, oren por nuestra familia, por fidelidad al ministerio, sí, pero sobre todas las cosas para que nosotros podamos seguir siendo aprobados para estar en la obra que definitivamente hace muchos años que es nuestra vida y es lo que nosotros deseamos hacer. Creo que esto es un resumen creo que les pueda servir. Que oren también por la iglesia Rey de Reyes aquí en Zapopan, ¿no es cierto? Y sus iglesias hijas. Vivimos en un país que seguramente ustedes conocen por circunstancias, ¿no es cierto? Antes se conocía por el Chavo del Ocho, se conocía por los cantantes que salían aquí, por el mariachi y esas cosas. Y hoy, lastimosamente, pues las noticias están a la orden del día y se escucha mucho lo que ha venido denigrando al hombre, pero créanme que en México hay pueblo escogido, hay mucha gente que llega a los pies de Cristo y se necesita de obreros que estén dispuestos y siempre hay lugar para uno más y estamos gozosos de ser parte de eso, pero oramos para que el Señor levante también obreros que puedan seguir llegando a este país, ya sea de las iglesias locales o de las iglesias que podemos compartir lo que estamos haciendo aquí en Zapopan. Gracias por este espacio de poder compartir la obra en misionera o la obra que Dios nos permite hacer a través del pastorado, a través del discipulado, a través de la atención a las personas, que es algo que realmente nos apasiona y que marca, como les decía, o le da sentido a nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Sí, quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón hace algunos años y que le da sentido a todo esto que estamos haciendo como familia aquí. Y por la invitación, decía, de las personas que están a cargo de la iglesia allí en Salta, estuve orando mucho a Dios para decir, bueno, ¿cuál es el mejor mensaje que puedo compartir con ustedes? Y llegó a mi vida estos versículos que hace muchos años terminaron de definir por dónde iba mi vida. Pero antes de ir a la palabra de Dios, me gustaría ir al Dios de la palabra. Me gustaría orar con ustedes y poder compartir de esta manera lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas a orar a Dios? Porque vamos a hablar y vamos a abrir su palabra. Oramos. Padre, gracias por la oportunidad en esta hora de poder compartir tu palabra. Gracias porque la distancia se acorta cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de la obra, y porque vemos que tú obras de la misma manera en un lugar y de otro, y que el fin es el mismo, compartir de la verdad de Jesucristo. Gracias porque hoy puedo compartir con estas personas, Señor, en aquella provincia tan hermosa como lo es Salta en Argentina. Gracias por la obra que llevan adelante estos hombres de fe, Señor, que tú un día escogiste con su familia. Gracias por las familias que han sido alcanzadas en aquel lugar y pedimos por aquellos que han de ser sumados a esta obra. Rogarte para que lo que tú tengas para nosotros en tu palabra en esta hora sea realmente de gozo y de esperanza para cada uno de nosotros. Queremos ser llenos de ti porque lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, una carta que realmente fue de alto impacto y sigue siendo de alto impacto para mi vida, por todo el contexto que allí vivía y de cómo se puede hacer obra misionera sin salir de tu casa, ¿sí? Porque de eso se trata la vida cristiana. A veces pensamos que la obra misionera es cuanto más lejos voy a estar de mi casa, mayor éxito voy a tener. No, el llamado a la obra misionera empieza por nuestro entorno cercano. Y es más, hay un gran campo misionero en tu familia. Si eres esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿no es cierto? Si eres el único cristiano en tu casa y eres hijo, es con tus padres y con tus hermanos. Hay mucho campo misionero. Se extiende a tu barrio, se extiende a tus compañeros de trabajo. La obra misionera no es exclusiva de pocos. La obra misionera es clara, dice la palabra de Dios, que es un deber de todos, porque el llamado a compartir la palabra de Dios
es un llamado para todos. Y es interesante porque la iglesia en Tesalónica, ¿sí?, era una iglesia nueva cuando el apóstol Pablo le escribe. La iglesia tesalónica apareció allí más o menos por el año 50 después de Cristo, ¿no es cierto? Pablo llegó a aquel lugar, como siempre, generó un revuelo, habló de la palabra de Dios, dejó a todos interesados. En primer lugar, mandó a Timoteo a que estuviera en aquel lugar, ¿no es cierto? Y después fue Silas, quien en un segundo viaje llegó y se estableció y pudo allí, ¿no es cierto?, darle más forma a esta iglesia. Ahora, ¿qué era Tesalónica? Tesalónica formaba parte de la ruta comercial del Imperio Romano. Era una ciudad portuaria muy grande, tenía 200.000 habitantes, hablamos para la época, era una ciudad grande, cosmopolitan, con un montón de ofertas para cuestiones laborales y demás. Mucha gente llegaba a trabajar, era la capital de Macedonia, y allí llega la palabra de Dios. Y en medio de todo esto, de la euforia de esto que estaba generándose, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano que iba creciendo, era común que en una ciudad, cuando llegara el Evangelio y llegaban nuevos cristianos, de repente los cristianos abrían los ojos y se daban cuenta de las cosas buenas y las cosas malas, sobre todo de las cosas correctas, ¿no es cierto?, que ellos tenían que hacer, pero se daban cuenta que había una gran oferta de cosas que ellos antes hacían, que ahora, si bien no les eran prohibidas, pero el apóstol Pablo decía, pues no necesariamente son lícitas y no todas me convienen, ¿no es cierto? Pero de repente la iglesia tenía un montón de distractores, se estaba dando cuenta de un montón de distractores. Y así como llegaba el Evangelio y llegó el Evangelio a Tesalónica, llegaron un montón de corrientes que decían tener la verdad en cuanto a esto que estaba creciendo, que era el cristianismo. Entonces traían falsas doctrinas, traían falsos mensajes y trataban siempre de engañar a las personas. Y el apóstol Pablo va a escribir esta primera carta a los tesalonicenses, y de versículo 2 al 7, que me voy a permitir leer, dice la palabra de Dios así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memorias de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hace rápidamente estos versículos un resumen de cómo era ser cristiano en Tesalónica. Y una de las cosas que salta y me llama mucho la atención es que ellos habían recibido con gozo la palabra de Dios en medio de gran tribulación. ¿Por qué dice esto? Porque ser cristiano en Tesalónica era toda una aventura. Y permítame usar esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no era seguro ser cristiano. Ser cristiano cuando comenzó la iglesia no era seguro. Y no porque estaban en contra del cristianismo en sí como religión, sino que en la época, y sobre todo en el Imperio Romano, todo lo nuevo que aparecía era como de desconfianza. Eran tan tradicionalistas los que formaban parte del Imperio Romano, que si aparecía algo nuevo que venía a descontrolar su comodidad, que los venía a sacar de su zona de confort, ellos decidían de raíz quitarlo. Y esto es lo que estaba pasando con el cristianismo. Entonces, ser cristiano en Tesalónica era lastimosamente, como muchos cristianos de la iglesia primitiva, quizás hasta firmar una sentencia de muerte. Eran perseguidos, pasaban tribulación, eran vetados de trabajos, no les dejaban hacer muchas cosas, eran señalados. Pero así todo, versículo 7 dice que a pesar de haber recibido en el versículo 6, en medio de la tribulación, con gozo el evangelio, esto no los detuvo a ellos, sino que el versículo 7 nos dice que fue su testimonio y su vida lo que alcanzó a los lugares que estaban alrededor de Tesalónica, como fueron Macedonia, que era todo aquel conglomerado, esa es la palabra que busco, ¿no es cierto?, de ciudades, y también las partes al lado que era Acaya, era parte de una nueva región hacia el sur de Macedonia. Entonces vemos que la tribulación, en primer lugar, para los de Tesalónica no fue una excusa para decir no podemos hacer nada, sino que fue un detonante y un empuje para que la palabra de Dios siguiera. Pero
Esto es a modo de conocer quiénes eran los cristianos de Tesalónica. Pero quiero detenerme en un versículo en particular, que es el versículo 13. Y es donde el apóstol Pablo va a tomar tiempo y va a dejar para nosotros un desafío claro que nosotros necesitamos aprender de estos cristianos para poner en práctica a la hora de extender el evangelio de Jesucristo. Vivimos en una generación de cristianos que nos ha tocado una vida, y si me permiten la expresión, demasiado relajada dentro del cristianismo. Sí, porque a no ser por esto que estamos viviendo de la contingencia del COVID, no ha habido cosas que ha puesto en riesgo nuestras vidas. ¿O me equivoco? Digo, conozco lo que digo de Argentina, conozco en México, tengo muchos amigos en Latinoamérica, tengo muchos amigos en el norte de México, en Estados Unidos. Dios me dio el privilegio de conocer amigos de Europa en mi tiempo de estudiante, con los cuales tengo todavía algunos contactos. Y me doy cuenta que ser cristiano pues ni siquiera representa un peligro, ni siquiera representa una vergüenza tal, es simplemente a veces es vergüenza propia por no conocer quién es Dios, pero no nos pone en mayores peligros. Por lo tanto, hace que nuestra fe sea una fe muy limitada, muy light. Entiendo que en los países en Latinoamérica vivimos realidades diferentes en cuanto a la cuestión económica, pero siempre tenemos una situación por nuestro carácter que desarrollamos estilos de vida que nos permiten dejar de lado a eso y seguir avanzando. Entonces, realmente vivimos en una época de impas con los problemas, vivimos una época demasiado relajada cuando nos comparamos a las personas, a los personajes y a las iglesias que aparecen en la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo, sí, conociendo lo que vivían los tesalonicenses a través de la persecución y su riesgo de muerte, él va a dejarnos, decía, claras pautas de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Creo que esta situación de la contingencia nos ha llevado a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a lo que es vivir por fe. Y hemos desarrollado o estamos desarrollando una fe más profunda. ¿Por qué? Porque esta situación, como escapa de nuestro control y como es un enemigo que no vemos, realmente limita nuestras formas de hacer las cosas y atacar esta situación. Por lo tanto, a veces, y lo digo con mucho temor, no nos queda de otra que refugiarnos en nuestra fe. Y hemos tomado quizás buenas costumbres a través de este tiempo. Ya van más de 2 meses de confinación en nuestras casas, aunque paulatinamente ya están levantando esta situación de la cuarentena. Pero miramos hacia atrás y realmente hemos aprovechado el tiempo, hemos invertido tiempo, quizás mayor tiempo en la lectura de la palabra de Dios, en la oración, pero por los motivos correctos, o porque hemos tenido miedo, o porque nos hemos sentido sobrepasados por la situación. Y ahora que esperamos salir para ya volver a nuestra vida normal. ¿Y qué es la vida normal? Nos acordamos de Dios el domingo, buscamos la palabra de Dios cuando seguimos o cuando siguen los problemas, porque no hay trabajo, porque no hay dinero. Creo que esto de la nueva normalidad debe ser una nueva oportunidad que los cristianos tomemos para cambiar definitivamente nuestra forma de pensar, como dice Romanos, y así cambiar nuestra forma de vivir. Creo que es un gran desafío para cada uno de nosotros lo que tenemos adelante, ¿no? ¿No piensas así? Entonces, te decía, Pablo va a resaltar del carácter de los tesalonicenses 3 aspectos que me gustaría compartir contigo en este tiempo. Y el primero de ellos decía que el versículo central que nos vamos a basar ahora es el versículo 3. El primero de ellos, dice el apóstol Pablo, que oraba por estas personas en Tesalónica, que sufrían persecución, pero que sin embargo compartían el evangelio, por 3 aspectos. El primero dice, acordándonos sin cesar delante de Dios, Padre nuestro, por la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Sabemos que una fe sin obra es muerta. ¿Sí? Y la mejor forma de demostrar que nosotros tenemos fe es a través de las obras, ¿no es cierto? Creo que este tiempo en que nos ha tocado vivir tiene que definitivamente afianzar nuestra fe y hacerla crecer de tal forma que no dudemos de llevar nuestra fe a la acción, nuestra fe en obra. Hacer cosas de tal forma que no dudemos del Dios que tenemos, de no dudemos, ¿no es cierto?, que no nos lleve a dudar de incluso comprometer nuestras vidas por el Dios que creemos.
Salmo 112 es un gran salmo en la palabra de Dios. Dice que bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en Jehová. Y da una serie de descripciones acerca de cómo es este hombre. Pero en el versículo 7 dice, no temerá de las noticias malas que le lleguen. Creo que una buena forma de medir nuestra fe en este tiempo es cuando nosotros escuchamos noticias. Aunque te voy a ser sincero, ya dejé de escuchar noticias hace muchos días y he experimentado una paz, wow, increíble. Sin embargo, no podemos del todo desconectarnos de la realidad de nuestro día a día porque lo necesitamos, porque necesitamos saber hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer en este mundo y dónde aplicar nuestras vidas. Sin embargo, yo te quiero decir que un hombre, una mujer que desarrolla, ¿no es cierto?, su fe, o que su fe lo lleva a hacer obras y muestra su fe a través de esa obra, es un hombre o una mujer que se va a sentir pleno. Es interesante las lecciones que la naturaleza nos da. Hay un pequeño animal en la naturaleza que se llama arminio, que crece en las estepas del norte, de la tundra, ¿no es cierto?, en Europa. Y durante mucho tiempo fue muy preciado, muy precioso por su pelaje. Tiene la peculiaridad que es un pelaje muy blanco y que cuando llega la época de que se da el deshielo, su pelaje muta a un color para poder camuflarse. Es un animalito de un aspecto muy peculiar, muy simpático, pero con un pelaje que en su tiempo fue muy deseado por los zares y por los reyes para hacerse sus tapados de piel. Ahora, es interesante porque este animal tiene una peculiaridad. Cuida su piel de tal forma que por eso es tan deseada y tan codiciada. Pero cuando este animal se lo iba a cazar y se encontraba la madriguera, el hueco donde él se escondía en la tierra, los cazadores primero veían que no hubiese nadie dentro de esa madriguera y sabían que el animal estaba afuera. Y una vez que hacían esto, encontraban y ubicaban su madriguera, llegaban con agua, ¿no es cierto?, llenaban ese lugar con barro, ensuciaban toda su madriguera y se ponían a una distancia prudente, escondidos, esperando que el animal llegara. Cuando el animal llegaba a su cueva y veía que su cueva estaba sucia y empezaba alrededor a girar y ya sentía la amenaza del cazador. Es interesante porque este animal, ¿sí?, prefería enfrentar al cazador que sabía que le iba a quitar la vida, a meterse en su madriguera, a ensuciarse, ¿no es cierto?, de barro el pelaje tan deseado. Ahora, ¿qué nos puede enseñar este animal a nosotros? Mucho. Nosotros vivimos una vida marcada por las decisiones que tomamos cada día, ¿no es cierto? Y nosotros, nuestra vida de fe nos tiene que llevar a mantenernos siempre lo más limpio y lo más puro delante de nuestro Dios, demostrando a través de nuestras obras que somos verdaderamente hijos de Dios. No contaminarnos con este mundo, no mancharnos con este mundo. Pero ¿cuántos de nosotros, a través de nuestra fe, somos dispuestos a enfrentar a este mundo, aunque este mundo nos deseche? Quizás muy pocos. Pero una forma de demostrar que estamos dispuestos a llevar el Evangelio de Cristo es, en primer lugar, a través de nuestras obras, mostrar que nosotros tenemos fe, cueste lo que nos cueste. Segundo punto que el apóstol Pablo va a resaltar de los tesalonicenses, también allí en el versículo 3 dice, el trabajo de vuestro amor, el trabajo de vuestro amor. Y cuando trato de pensar en amor, ¿no es cierto?, viene a mí aquel sentimiento rico que nos hace sentir bien, que nos hace sentir cómodos, pero cuando pienso en este amor que el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses, no hablo de la comodidad, sino que hablo de la incomodidad que debe llevar a generar el sentir amor por los demás. ¿Por qué? Porque sentir amor por los demás no necesariamente es sentir maripositas en el estómago cuando alguien me mira o cuando me siento seguro, cuando me siento tranquilo. El trabajo del amor implica algo mucho más superior, ¿no es cierto? Implica el hecho de que yo me siento incómodo porque aquel no tiene. Amo tanto a mi prójimo, he aprendido a amar tanto a mi prójimo que ese amor me hace sentir incómodo. Ese amor me hace levantar de mi lugar, sacar de mi zona de confort e ir y estar dispuesto a hacer lo imposible por ver que realmente la palabra de Dios no se detiene, por ver que la obra no se detiene, por ver que las personas que están a mi alrededor realmente pueden recibir de mí la mejor señal de amor. Y la mejor señal de amor que nosotros tenemos para el mundo en esta hora es la palabra de Dios. Y debemos aprender a compartirla y debemos aprender que el amor que nosotros sentimos o decimos sentir por los demás nos lleve a movernos, nos saque de esa situación de gusto, de comodidad,
comodidad, de sentirme relajado, de sentirme bien, y me ponga en el deseo de poder moverme y hacer por los demás lo que tengo que hacer. Vivimos en una sociedad en que solamente conciben de parte de Dios el Dios de amor, ¿no es así? Y cuando tú les preguntas a las personas quién es Dios, te dicen, pues Dios es amor. Y se quedan con eso y piensan que Dios es un ser mayor que está sentado en una nube con su gran barba blanca, tocando el arpa y de repente fijándose en la humanidad y mandando el deseo que Él tiene y respondiendo a la oración que Él tiene, pero nos olvidamos de los otros aspectos del carácter de Dios. Y nos olvidamos de su celo, nos olvidamos de su ira, nos olvidamos de su justicia. Y cuando nosotros pensamos en estos aspectos del carácter de Dios, es cuando nosotros necesitamos poner en acción nuestro amor, ¿sí? Porque si nosotros decimos amar a esta humanidad, necesitamos levantarnos de nuestros lugares e ir y compartir la verdad del amor de Dios. Que así como Dios es amor es justicia, así como Dios es amor también es celoso, como Dios es amor también es justo, y la ira de Dios viene para aquellos que aún no han creído en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos compartir con los demás el amor de Dios. Y por último, dice la palabra de Dios en el versículo 3 que Pablo también oraba por la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La primera, dijimos, es la fe que nos lleva a la obra. Lo segundo es el amor que nos lleva a trabajar. Y ahora hablamos de una esperanza que nos lleva a ser constantes. ¿Constantes en qué? En saber que Cristo viene. ¿Constantes en qué? En no poner a la venida de Cristo como excusa. En estos últimos tiempos me ha dado mucha gracia, y lo digo con mucho respeto, a aquellas personas que, aprovechando la incertidumbre de los cristianos, aprovechando el miedo de las personas, tomaron cada una de las circunstancias y situaciones que nos estaba ocurriendo o nos está ocurriendo a través de esta pandemia, ¿no es cierto?, para decir Cristo viene, ¿no? Y tomaban cuestiones de eventos futuros, ¿no es cierto?, de profecías, y trataban de ubicarlas a la fuerza dentro de un escenario en el que estamos viviendo, y a través del miedo decirles a la gente que Cristo viene. ¿Sabes una cosa? Que Cristo viene es una realidad. Que vivimos en los últimos tiempos es cierto. Desde que Cristo dijo voy a volver, empezó el reloj hacia atrás mostrándonos que es los últimos tiempos. Pero si la venida de Jesucristo en ti lo que hace es generar miedo, tenemos un problema. Porque la venida de Jesucristo lo que genera en el Hijo de Dios es esperanza. Lo que la venida de Jesucristo debe generar en la vida del Hijo de Dios es el deseo de estar al día con Dios en las cosas que nosotros necesitamos hacer diariamente. Nuestra comunión con Dios, nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura y sobre todas las cosas el compartir de la palabra de Dios. No podemos predicarles a la gente para que la gente se convierta a través del miedo y decirles, Cristo viene, así que entrega tu vida a Jesucristo. No fuimos nosotros llamados a decirle a la gente que la gente tiene que entregar su vida a Jesucristo. Fuimos llamados realmente a decirles o contarles la verdad de Jesucristo para que Jesucristo transforme la vida de esas personas. Necesitamos ser agentes de esperanza y por lo tanto necesitamos entender de qué se trata la esperanza. Hay un himno de la fe que me gusta mucho que dice con mi Dios estoy bien, pero detrás de este himno hay una gran historia. El escritor de este libro vivía en Chicago hace muchos años atrás y tenía una familia floreciente, era un personaje de grandes éxitos en los negocios, pero de repente en el gran incendio que hubo en Chicago lo perdió todo. Perdió su casa, perdió sus ahorros, perdió su empresa. Entonces él decide volver, ¿no es cierto?, a su país de origen en Inglaterra. Incluso en aquel incendio pierde a su hijo Aarón y él toma a su familia, la pone en un barco y le dice los mando hacia adelante en lo que yo cierro algunos negocios aquí y nos vemos en algunos meses en nuestro país de origen. Cuando el barco zarpa con su familia, su esposa y sus hijas que le habían sobrevivido al incendio, ¿no es cierto?, el barco zarpa y al poco tiempo se entera la noticia de que su barco impacta con otro barco, ¿no es cierto?, y que de su familia solo sobrevive su esposa. Pareciera que este hombre lo ha perdido todo, que ya no tiene sentido su vida, para qué vivir, si sus negocios, su casa, sus hijos, ¿no es cierto?, lo perdió todo.
¿Y ahora qué va a hacer de su vida? Sin embargo, cuando él decide retomar y seguir su vida y se va a encontrar con su esposa, toma el barco, llega el capitán del barco y le dice: exactamente en este lugar es donde el barco en el que viajaba su familia tuvo aquel accidente, y él decide en aquel lugar hacer una oración con Dios. No necesito otra cosa más que mi Dios. Y quiero animarte en esta hora, cuando pensamos en todas aquellas cosas que debemos y queremos hacer en nuestra vida, a que realmente cuando hablamos de ser agentes de esperanza, necesitamos valorar todo lo que nos pasa en nuestras vidas de una forma tal que nos demos cuenta que Cristo es suficiente para nosotros. Que cualquier lujo, comodidad, situación a la cual aspiramos, realmente sea en nosotros o es en nosotros algo que llega como bendición de Dios, pero no es lo que le da un motivo real a nuestras vidas. Que la esperanza que llega a nuestras vidas viene, como dice la palabra de Dios, la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor Jesucristo. Y es allí donde te animo a estar en este tiempo. Y es allí, como la iglesia de Tesalónica vivía en medio de situaciones que generaban turbulencia en su vida, que no le daban seguridad, sino que incluso amenazaban su vida. Te animo a que, como Dios nos permite vivir en este remanso de gracia en nuestras vidas, que salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestro confort. Y cuando pensemos en misionar, cuando pensemos en llevar la palabra de Dios, quizás no anhelemos lo lejano, sino que anhelemos lo que Dios pone a nuestro alcance. Y anhelemos compartir la palabra de Dios a cada persona que cruza en nuestras vidas. Porque de eso se trata, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amados, Dios nos dio este privilegio y encargó en nuestras manos esta gran labor de compartir a los demás. Y hoy hemos sido desafiados a cómo hacerlo. En primer lugar, hemos visto que a través de nuestra fe, ¿no es cierto?, hacerlo a través de las obras, a través del trabajo de nuestro amor, como dice la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas convirtiéndonos en agentes de esperanza. Esperanza que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. Agradezco realmente este tiempo de poder compartir con ustedes. Les abrazo en la distancia. Doy gracias a Dios por su vida, por la vida de sus pastores y las personas que llevan adelante este ministerio. Desde este lugar del mundo les bendigo en el nombre de Jesucristo, deseando realmente que el Dios de paz esté con cada uno de vosotros. Y quiero concluir con ustedes regalándoles esta hermosa doxología con la cual quiero bendecirles en el nombre del Señor, que se encuentra en el libro de Judas, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el versículo 24 de Judas, y con esto me despido de todos ustedes, deseando realmente que aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, en el nombre del único y sabio Dios, en el nombre de nuestro Salvador, a quien damos gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Dios les bendice y ojalá algún día podamos encontrarnos para darnos un gran abrazo. Saludos de esta parte del mundo.
No te olvides de visitarnos en nuestra página web www.iglesiacristianamisionera.org. Allí podrás conocer mucho más de la Iglesia Cristiana Misionera y cómo poder ser parte de lo que Dios está haciendo en Salta y en Argentina. Que Dios te bendiga.